Dios le bendiga grandemente, le habla humildemente esta servidora, la pastora Elisandra Rodríguez, y vamos a entrar en la palabra del Señor a todos aquellos, aleluya, que pueden buscar la palabra que se encuentra en Jeremías 21:4, y vamos a estar dando lectura a las siguientes escrituras. La palabra del Señor dice en Jeremías 21:4, dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo atrás a las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de las murallas, y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. El Señor añade bendición a su poderosa palabra, y estaré predicando bajo el tema: Dios depositó armaduras de guerra. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Cuando me encontré con esta poderosa palabra, vino a mi espíritu. Por eso he puesto por tema: Dios depositó armaduras, armas de guerra o armaduras. Cuando nos vamos a las escrituras y vemos este pasaje bíblico, nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha no es contra el hermano, nuestra lucha no es contra aquellos que se levantan contra nosotros, sino son aquellos marionetas del enemigo, o aquellos que se dejan influenciar por las garras del enemigo, y entonces son los que no están como llenos de la presencia de Dios, y son marionetas fáciles en las manos del enemigo, y son los que le hacen la guerra a los hijos de Dios. Pero hay algo poderoso aquí, y un misterio muy poderoso de parte de Dios para cada uno de nosotros. Cuando vamos a las escrituras, aleluya, nos relata el Señor que no nos mandó al campo de la batalla sin nada. No, Dios nos envía al campo de la batalla con unas herramientas, con unas armas que habla las escrituras, y más adelante se lo voy a comprobar por la palabra del Señor. Nadie que está en el espíritu batalla con las manos cruzadas. Nadie que anda en el espíritu pelea, aleluya, al aire libre. No, tenemos que saber, aleluya, poder usar correctamente las armas o las armaduras que Dios nos ha delegado o nos ha entregado a los hijos de Dios, para poder ver la victoria, para obtener las grandes victorias. Tienes que saber, aleluya, usar correctamente las armaduras o las armas que Dios nos ha entregado como hijos de Dios. Aleluya. Vemos aquí, aleluya, dice: porque la guerra está en un lugar que no te pertenece. Escúchate bien: porque la guerra está en un lugar que no te pertenece, porque tú no eres del lugar de guerra, porque tú fuiste discernido o diseñado, aleluya, para el reino, aleluya. Tú no puedes estar constantemente en guerra cuando Dios, aleluya, te capacitó, cuando Dios, aleluya, te preparó para grandes cosas en las manos del Señor, para su reino. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas veces fallamos en el campo de batalla porque usamos incorrectamente las armaduras o las armas que Dios nos ha delegado en nuestras manos, nos ha entregado como hijo de Dios. Vemos en las escrituras en Efesios 6:10, aleluya, del 10 en adelante. Efesios 6:10
del 10 en adelante y 12 habla de las armaduras, aleluya, las cuales Dios nos ha entregado a nosotros como hijos de Dios para poder resistir al enemigo y huirá de vosotros. Aquel que te hace la guerra solamente con las armaduras, y aquel que practica, tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, las armaduras, aleluya, está en Efesios 6. Son bien importantes, aleluya, que tú sepas usarla correctamente. Cuando es tiempo de orar, ora. Cuando es tiempo de reprender, reprende. Cuando es tiempo de pararte firme, párate firme. Cuando es tiempo de usar la autoridad de la boca que Dios te ha delegado, aleluya, úsala en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Muchos de los hijos de Dios usamos incorrectamente las armaduras o las armas, y por eso muchas veces se nos, aleluya, nos vemos en el campo de batalla que no tenemos victoria, sino que muchas veces tenemos la derrota. Sin embargo, el Hijo de Dios nunca Dios ha perdido ninguna batalla. Estoy predicando bajo el tema: Dios depositó armas de guerra. Aleluya, úsala en el nombre poderoso de Jesús. Lamentablemente, aleluya, si tú miras a los alrededores, muchos de los hijos de Dios, muchos llamarse hijos de Dios, andan derrotados, andan frustrados, andan cabizbajos, andan sin fuerza, andan sin fe y sin esperanza, porque realmente no están usando correctamente las armaduras que Dios le ha puesto en sus manos y le ha delegado a través de las escrituras en Efesios. Tenemos que, aleluya, cuando es tiempo de orar, oramos. Cuando es tiempo, aleluya, de caminar, caminamos. Cuando es tiempo, aleluya, de pararnos en la brecha, nos paramos en la brecha. Cuando es tiempo, aleluya, de abrir nuestra boca, tenemos que abrir nuestra boca, aleluya, porque Dios nos ha delegado con autoridad. Dios ha puesto sobre nosotros, sobre nuestros hombros, sobre nuestro espíritu, aleluya, la armadura más poderosa, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios tú, aleluya, tú rompes ligaduras. Con la palabra de Dios se rompen las cadenas. Con la palabra de Dios, aleluya, se cae, aleluya, toda cadena, vive Jesús. Con la palabra de Dios se libertan los cautivos. Con la palabra de Dios reciben sanidades. Con la palabra de Dios, aleluya, Dios hace proeza. Aleluya, el impío llega a los caminos del Señor por la palabra, porque la palabra vino, aleluya, a romper todo esquema del diablo. La palabra de Dios vino a transformar al hombre. La palabra de Dios vino a confrontar el pecado. La palabra de Dios vino, aleluya, a hacer crear en nuestra vida conciencia de que nosotros tenemos que arreglar situaciones que muchas veces estamos, aleluya, alejados de Dios, pero la palabra de Dios vino a confrontarnos en el espíritu para nosotros entonces arreglarnos delante de Dios. La palabra, aleluya, vino a deshacer toda obra del infierno, vino, aleluya, a romper todo esquema de, aleluya, de las tinieblas, todo aquel que se levanta contra el Hijo de Dios. La palabra, cuando tú abres la boca, cuando tú, aleluya, abres con autoridad, cuando tú, aleluya, abres la boca llenándola de la palabra de Dios, todo tiembla, todo se cae a causa de la unción del Dios Todopoderoso. Por eso la palabra del Señor dice: usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú me estás escuchando a través de las redes sociales, aleluya. Es tiempo que tú aleluya, te apropies de esa armadura que Dios te ha entregado y te ha delegado como hijo de Dios. Está en Efesios, aquellos que escudriñan la palabra o que quizás no han escuchado qué armadura estará hablando la pastora. La pastora está hablando de las armaduras que se encuentran en Efesios 6, del 10 en adelante. Nuestra lucha no es contra, pues, aleluya, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Nuestras luchas, aleluya, es espiritual en el nombre poderoso de Jesús.
Vamos a vencer, aleluya, todo argumento del enemigo, aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Otra de las cosas que puedo, aleluya, ofrecer en esta poderosa palabra, en segunda de Pedro, dice las escrituras en el 3:3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Lo vuelvo y lo repito, en segunda de Pedro 3:3, la palabra es clara al hablar, aleluya, a los hijos de Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Aquel que predica la palabra, aleluya, siempre hay como una lupa. Aquel que expone la palabra, aquel que la predica, aquel que, aleluya, la profetiza, siempre tendrá, aleluya, la lupa del mundo, porque siempre los burladores, aleluya, estarán pendientes buscando tus pautas o tus faltas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero tú que estás lleno del poder de Dios, de la autoridad de Dios, tú que has sido marcado, tú que has sido lleno de la unción de Dios, no es tiempo que calle, es tiempo que hable a aquellos que están escuchando la palabra de Dios, porque al tú pronunciar la palabra hace un efecto en el mundo espiritual, y todas las cadenas, las maldiciones, los brujos, los hechiceros, los santeros, todos, aleluya, caen a causa de la unción. Aquel que porta la palabra con autoridad, aquel que porta la palabra lleno del poder de Dios, aquel que se visualiza ante el Dios Todopoderoso, que ya no anda con sus propias fuerzas, sino que Dios lo respalda en el Espíritu. Y la palabra, aleluya, cuando la exhorta, cuando la palabra la proclama, viene con, aleluya, rompiendo torbellino. La palabra es como fuego, como dice las escrituras, es como espada que llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos. La palabra es la que rompe, aleluya, todo esquema del infierno, todo patrón, aleluya, todo sistema del mundo. La palabra viene a libertar a los cautivos. La palabra de Dios viene a corromper, aleluya, todos los sistemas de este mundo corrupto. Aquellos, aleluya, que muchas veces son burladores de la palabra, aquellos que difaman la palabra, aquellos, aleluya, que, aleluya, señalan al predicador, que le buscan la pauta, que le buscan la falta. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero a mí, a mi espíritu me da a entender que cuando la palabra incomoda a una cierta persona, no se pueden quedar callados, porque la palabra lo está incomodando, aleluya, en el mundo espiritual. Pero la palabra de Dios hace efecto en aquellos que la escuchan, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria a Dios. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, alabado sea el nombre de Jesús. No es tiempo de ponernos bozal en nuestra boca. No es tiempo de retroceder. No es tiempo, aleluya, de ponernos con las manos cruzadas. Que los burladores, aleluya, muchas veces difaman, muchas veces señalan, muchas veces hablan. Nosotros, aleluya, los que portamos la gloria del Dios Todopoderoso, la unción del Santo de Israel, nosotros, aleluya, que portamos la verdad de la palabra, esa palabra tiene que ser predicada hasta los confines de la tierra. Esa palabra, aleluya, hay que proclamarla en estos tiempos difíciles en los que nos ha tocado vivir, aleluya. Muchos apostatarán, aleluya, de falsos, aleluya, profetas, o de falsos maestros, o de falsos engañadores, aleluya, que distorsionan la palabra. Pero tú que estás lleno de la unción, tú que estás lleno del poder de Dios, aleluya, párate con la autoridad y en el nombre poderoso de Jesús predica la palabra del Señor, aleluya. No podemos permitir, aleluya, que muchos, aleluya, en el mundo nos intimiden cuando nosotros portamos la gloria de Dios, cuando nosotros portamos el reino de los cielos. Por
eso en el principio estaba leyendo en Jeremías 21:4. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo volveré atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, que vosotros peleéis contra el rey de Babilonia y al caldeo que están fuera de las murallas, y os tienen situado. Yo os lo reuniré en medio de esta ciudad. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios nos ha entregado en nuestras manos las armaduras, aleluya, para pelear contra un mundo espiritual, contra todos aquellos que se levantan. Muchas veces como hijos de Dios somos acosados, aleluya, por los Tobías o los Sanballat, pero no es porque por nuestra imagen, no es por lo que ellos puedan ver, es por lo que nosotros portamos, aleluya. Es la palabra que llevamos en nuestro vientre, aleluya, una palabra que Dios nos ha entregado, y es la palabra de predicar el evangelio a toda criatura, aleluya, sean malos o buenos. Dios nos ha encomendado a predicar la palabra en estos tiempos y no callar, aleluya. Hay muchos burladores, hay muchos, aleluya, falsos, hay muchos señaladores, hay muchos, aleluya, que te buscan las faltas y las pautas, muchos, aleluya, oh gloria a Jesús, que solamente están a través de las redes sociales mirando quizás tus audios, mirando tus videos, solamente para ver tu movimiento, para ver tu vestidura, para ver, aleluya, lo que dice, para rápido, aleluya, enviarte una palabra del mismo infierno. Pero en el nombre poderoso de Jesús, nosotros tenemos la autoridad para reprender, aleluya, todo ataque del mismo infierno, aleluya, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con las marionetas, aquellos que no están revestidos del poder de Dios, aquellos que no están conectados con el reino, aleluya, son los que siempre están buscando las pautas y las faltas en los hijos de Dios. Pero tú que estás lleno del poder de Dios, te paras erguido, aleluya, oh gloria a Jesús, a proclamar el evangelio de Cristo, aleluya. Dios es bueno. ¿Se acuerdan la palabra del Señor en Primera de Samuel 1:6? Vemos aleluya, esta enseñanza en la que Dios nos habla. ¿Se acuerdan, aleluya, aquellos que escudriñan la palabra? Y si no lo has leído, vete, aleluya, te doy una asignación, que vayas a Primera de Samuel 1:6 en adelante. Vemos allí una mujer que se llamaba Penina. Penina, aleluya, muchos la conocen. Es la que, aleluya, se embarazaba y hacía sentir mal, o hacía incomodar a aquellos, aleluya, que no daban a luz. Pero ella tenía la bendición tan grande de poseer madre, de procrear hijos, pero se burlaba, aleluya, de Ana que no podía quedar embarazada, Ana que era estéril. Alabado sea el nombre de Jesús. Allí se levantó una Penina, gloria a Jesús, para hacerle la guerra a Ana. Pero déjame decirte algo: cuando tú, aleluya, estás creyéndole la palabra que Dios dijo de ti, cuando tú le crees a Dios y no a las circunstancias, cuando tú le crees a Dios y no lo que diga el hombre, cuando tú le crees a Dios y no lo que diga, aleluya, el profeta, no lo que diga que era, aleluya, es cuando tú le crees a Dios, verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. No seas, aleluya, una Penina haciéndole la guerra, aleluya, aquel que no se puede quizás, aleluya, ver manifestado el milagro o ver la gloria de Dios. No seas una Penina, alabado sea el nombre de Jesús, sino una Ana que le creyó a Dios. No importa la circunstancia, créele a Dios. No importa el pronóstico, créele a Dios. No, aleluya, no creas en lo que dice el hombre, créele a Dios. No digas, aleluya, oh bendito sea el nombre de Jesús, lo negativo. Habla positivo, créele a Dios por fe, muévete en fe, aleluya, oh gloria a Jesús. Profetízate tú mismo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús.
Oh, qué lindo, aleluya, esta palabra. Esta palabra yo la quiero compartir con todos aquellos que me están escuchando a través de las redes sociales. No permitas que una Penina te intimide. No permitas que aleluya, un Tobías o un Sanbalá te haga la guerra. Dios te ha dado las armaduras. Dios te, aleluya, te ha capacitado. Dios te, aleluya, te ha dado las herramientas necesarias para que tú puedas vencer. Es que muchas veces no has vencido porque la estás usando erróneamente. Quizás las estrategias que estás usando no te están funcionando. Cambia, aleluya, las estrategias. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo te garantizo que tendrás victoria en el nombre poderoso de Jesús. Estoy predicando bajo el tema: Dios, aleluya, depositó armaduras de guerra para ti, aleluya. En el mundo espiritual, cuando tú te metes en oración, cuando tú te metes en la palabra, creyendo lo que está escrito en su palabra, tú vas a ver que cambia la atmósfera, tú ves que cambia los tiempos, tú ves que va a cambiar, aleluya, el panorama, tú ves que va a cambiar la familia, tú ves que va a cambiar la situación. Es cuando tú le crees a Dios y no a las circunstancias. Vemos en la palabra en primera de Samuel 1:6 en adelante, esta Penina, aleluya, le hacía la guerra constantemente, la ponía, aleluya, quizás a llorar, quizás amargamente ella lloraba. Ana lloraba constantemente porque había una voz de persecución, aleluya, de Penina hacia Ana. Pero en el nombre poderoso de Jesús, Ana empezó a comenzar a ver la gloria de Dios, creyéndole a Dios y no lo que sus ojos estaban viendo. Qué lindo, aleluya, es cuando tú caminas y no por lo que tus ojos ven, sino por lo que tú ves en el Espíritu, creyéndole a Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Sigue creyéndole en el nombre poderoso de Jesús. Dios te ha dado unas armaduras, aleluya, armas de guerra que tú puedes, aleluya, reprender, aleluya, contrarrestar toda atmósfera demoníaca por el poder del Dios Todopoderoso. Dios te ha llamado a vencer. Dios te ha llamado, aleluya, a cortar la cabeza a los enemigos, aquellos que se levantan contra ti, aquellos que son, aleluya, calumniadores, murmuradores, aquellos que se levantan para señalar, aquellos que se levantan para hacerte la guerra. Alabado sea el nombre de Jesús. Órale a Dios y espera en el tiempo que Dios es el Dios perfecto que obra de manera grande y poderosa. Aleluya. Oh, qué lindo es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque la guerra está en el lugar que no te pertenece. Es que se levantó una guerra que a ti no te pertenece. Déjame decirte, porque tú fuiste diseñado, aleluya, con propósitos grandes para el reino. Porque tú, aleluya, fuiste marcado para ver, aleluya, lo que Dios hará en los reinos, aleluya, contra tu vida. No tienes por qué temer a los gigantes, no tienes que temer a los, aleluya, a los Tobías y los Sanbalá. Créele a Dios en medio de todas las circunstancias que se puedan levantar contra ti. ¿Habrá algo imposible para Dios? Jamás no hay nada. Dios te va a bendecir cuando tú, aleluya, aprendas a usar correctamente, las armaduras en los Efesios. A ti que tú me estás escuchando a través de las redes sociales, déjame decirte y entregarte esta poderosa palabra en el nombre poderoso de Jesús. De los cobardes no se ha hablado nada en la palabra ni en las escrituras. Créele a Dios en medio de las circunstancias. Me están haciendo la guerra. Está cada día difícil. He perdido la fuerza. No, me siento débil. El Señor te dice en esta hora: llénate de la armadura. Llénate, aleluya, de la espada del Espíritu. La oración, el ayuno. Busca, aleluya, la intimidad con Dios. Y verás, aleluya, Dios obrar en tu vida de una manera grande y poderosa. Yo te dejo con esta poderosa palabra, la cual ministrará tu vida de una manera grande y poderosa.
Si necesitas al Señor en tu corazón, escríbeme, porque yo te voy a contestar personalmente. Yo, aleluya, oro por ti, clamo por ti, aleluya. Si tú no has tenido ese encuentro, o si estás simplemente apartado y no encuentras, aleluya, la situación que Dios opera en tu vida, yo quiero orar por ti de una manera grande y poderosa. Dios, aleluya, conoce los tiempos y conoce, aleluya, aquellos que tienen necesidad delante de Él. Yo me despido hasta el próximo audio con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta palabra realmente te haya ministrado a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo y a tu ser y a tu caminar día tras día, aleluya, porque Dios te ha entregado en tus manos, aleluya, unas armaduras, unas armas para poder vencer este mundo de tinieblas. Aún aquellos que se levantan contra ti, no temas, porque Dios pelea por ti. Bendiciones.